¿Usted tuvo oportunidad de conocer a su abuelo? Sí. ¿Hasta qué edad? Y hasta los 7 años. Fallece en el 49. Bueno, chicos, ¿estamos listos? Cuando queramos. Bueno, Francisco, la idea es que me hables mirándome a mí. Sí. Y cualquier cosa, si querés cortar en algún momento, no hay problema. No, yo no corto, yo sigo hablando siempre. Vos me vas a tener que cortar a mí. Yo soy muy charleta. Al vivir solo, no tengo con quién hablar. Cuando empiezo a hablar, ¿quién me paga? Contame entonces, ¿qué te comentó tu abuelo? ¿Qué te narraba de su infancia en... No sé qué, vamos a empezar. Que escuché recién que ya... Ahora sí. Arrancando. Perdón, sí, todo bien. ¿Qué te contaba tu abuelo de su infancia en el País Vasco? No, el abuelo era un hombre tan sufrido que no recuerdo haberle escuchado expresión alguna, salvo su sonrisa. Y mis padres y mis tíos eran comparables. Todos se le daban la discreción. Y nunca escuché prácticamente historias de mi padre, mucho menos de mi abuelo, hasta ahora que mi padre ya pasó los 90 años, y cuando dejó de trabajar, pasados los 89, ahí recién empecé a sentir un padre comunicativo, cálido, que me empezaba a contar las historias de su infancia. Así que no te puedo responder a esa pregunta porque nunca escuché ningún comentario de mi abuelo. Y aparte tan sufrida su partida del País Vasco, que se ve que él quiso preservar ese dolor en su silencio. ¿Sí sabes cómo fue que empezó a trabajar a temprana edad en una editorial? No, él no empezó a trabajar. Él empezó a trabajar en una tipografía en el País Vasco y en cuanto pudo, muy joven ya, instaló su propia pequeña imprenta. Y a poco reconoció a ese amigo del alma de todos los vascos, que es Sabino de Aranagoiri, para el cual comenzó a publicar en su diario e incluso llegó a hacer un texto sobre gramática del euskera vizcaíno de 300 páginas, que en su momento lo llamaban el libro de oro de las ediciones vascas, y silabarios y vocabularios para los niños en euskera. Así que el abuelo tuvo el privilegio de ser uno de los primeros, gracias a ese trabajo editorial de Sabino, de poder dejar un legado que hoy todavía los vascos siguen apreciando. ¿Qué importancia tenía este personaje de Aranagoiri para la cultura vasca, más allá del trabajo con Amorbato? Y fue el hombre que resucitó el sentimiento de ese pueblo después de 40.000 años de presencia probada hoy por la genética en esas tierras. Es el único pueblo de Europa, junto con unos pocos uralo-altaicos en la zona de Ucrania, que durante la última glaciación máxima permaneció aislado 32.000 años. No solo el euskera es la lengua más antigua de Europa, sino que hoy la genética, ya no la paleontología, sino la genética con un porcentaje prácticamente lindando con el 100% de precisión, reconoce la permanencia de ese pueblo y su tremendo aislamiento durante 32.000 años. Todos los demás pueblos europeos migraron al entonces fértil Sahara. Y tan solo el tercer pueblo, el más antiguo de Europa después de estos dos, los uralo-altaicos, los sami, los lapones, por ejemplo, y los vascos, que a su vez entre ellos nunca se comunicaron, el tercer pueblo llega a través de Cerdeña recién en el año 8000. O sea que los vascos son padres de pueblos europeos. Y la concentración del haplotipo es tan tremenda que el 89% de su paquete genético pertenece a una sola familia. Algo descomunal. Eso no habla de una riqueza, sino de una tremenda pobreza. Pero eso también explica esa tosudez, ese amor propio, esa cerrazón que tienen los vascos. Eso es constitutivo de esa historia. Viene de ese sufrimiento, de ese amor al terruño, clavados allí durante 32.000 años y adicionalmente solos. Eso no se puede conseguir en términos históricos.
Siguiendo un poco con lo de Arana Goiri y su abuelo, en un momento con sus publicaciones quisieron ser prohibidos y fueron... Sí, naturalmente, Arana Goiri, el pobre, sufrió cárcel, fallece a los 33 años, pero deja, con ese sacrificio, ha firmado un capital de gracias, que es el que sin duda asiste ese amor que tiene hoy el pueblo vasco por sus sentimientos altarruños, ¿no? Por esos fueros que ellos sienten necesario rescatar una y otra vez, y que con estos créditos que hoy le otorga la genética a partir de los estudios que hizo la doctora Ornella Semino, junto con el doctor Luigi Luca Cavalli Sforza, el padre de la biodiversidad en Stanford, ellos hicieron los estudios de 1048 haplotipos y fueron publicados en la revista Science a fines del año 2000. Y ahora queda tan acreditada esa antigüedad, esa condición de pueblo, de nación, tan apropiada, que ya no cabe sino respetarlo. No necesitan los vascos poner bombas para recordarles a sus vecinos qué antigüedad tienen en esas tierras. Alcanza y sobra con leer esos informes de la revista Science. ¿Cómo es que Sebastián Amorortu llega a la Argentina? ¿Cómo decide venir al país? Bueno, todas las dificultades en los planos familiares, provocadas por esas vocaciones políticas y todas las persecuciones que fueron sufriendo, provocó que el abuelo en un momento determinado no tuviera más remedio por el hambre que pasaba él y su familia que venir aquí. Tenía 7 hijos que alimentar y bueno, en 1910 viene a la Argentina solo, está trabajando en un diario en Bahía Blanca durante 6 meses, después consigue trasladarse a Buenos Aires y al cabo de 13 meses de haber llegado aquí, logra traer a su familia. Trae a su segunda mujer y sus... Claro, a mi abuela Francisca, a sus 7 hijos, y aquí nace, con el encuentro de los abuelos, el último de los hijos, que es mi padre, Francisco María. Y quedó pendiente el tema de Arana Goiri. Bueno, ellos hacen una gran amistad, de hecho, al abuelo lo consideran uno de los 12 apóstoles del nacionalismo vasco, porque son los primeros que conforman ese grupo cerrado alrededor de Sabino para empezar a articular el nacimiento del nacionalismo. Y él era el tesorero del partido, el que le publicaba todos sus manifiestos, y bueno, y nosotros nos enteramos de eso en oportunidad de recibir mi hijo Sebastián en el País Vasco. En un momento determinado, el alcalde de San Sebastián, ese día se celebraba la fiesta de San Sebastián, y un amigo común, Jesús Mari Gariberondo, periodista de Euskal Telebista, lo presenta al alcalde como Sebastián de Amorortu, así se llama mi hijo, bisnieto del Sebastián del que queremos hablar. Y entonces el alcalde le pregunta: ¿y tú qué eres de Sebastián de Amorortu? Y dice: yo soy el bisnieto. Ah, pues entonces eres tú quien tiene que estar aquí hoy en esta. Entonces lo ayudó, lo invitó a subir al estrado para él arriar la bandera vasca, la icurriña. Mi hijo quedó tan emocionado que después nos llamó con lágrimas, a contarnos: no saben ustedes quién es el abuelo en el País Vasco. La verdad que no teníamos ni idea. Pero con el tiempo fueron retrasando toda esa historia. No teníamos idea los de la tercera y cuarta generación. Mi padre y mis tíos por supuesto que sabían, pero como ellos habían sido tan discretos, nosotros nos empezamos a enterar en esa prolongada estadía que tuvo Sebastián en el País Vasco durante 3 años. Ahí nos empezamos a informar. Y desde entonces no he parado de sentir crecer esos sentimientos, ¿no? Y bueno, haber llegado incluso a plasmar en la fachada de un edificio una icurriña de más de 150 metros cuadrados, que debe ser una de las más grandes del planeta. Incluso nos enteramos que en 1921 el abuelo tiene el privilegio de ser el primero que hizo una icurriña en la Argentina. Y yo estaba pintando la fachada de ese edificio justo cuando se cumplían 75 años de ese momento, de ese episodio. ¿Cómo es que su abuelo llega a fundar la editorial? No es enseguida de haber llegado a Buenos Aires. No, el abuelo no funda una editorial. El abuelo
desarrolla una tarea de impresor. La editorial la fundamos nosotros, los nietos, 4 hermanos, los hijos del hijo menor, los hijos de Francisco María, en el año 1964. Es una editorial destinada a las ediciones de textos universitarios. Y es una editorial que nace del impulso original de mi hermano Horacio, y finalmente él es el que ha quedado a cargo de las ediciones de Amororto Editores. Pero la imprenta es la que recuerda al abuelo, la imprenta de Sebastián de Amororto e Hijos, no la editorial. Nosotros hemos llevado tarea de impresores y de editores. Pero de hecho, el abuelo sí, en su momento en el País Vasco hizo pequeño trabajo de editor. Pero luego, cuando vino a la Argentina, fue para hacer trabajos de impresor. Y llegamos a tener la segunda imprenta más importante de la Argentina en servicios gráficos para terceros. ¿Cómo desarrolla su abuelo, paralelamente a la tarea de impresión, su desarrollo, digamos, la promoción de la cultura vasca, tanto en Argentina como en el País Vasco? Bueno, a través del contacto con amigos, con ciudadanos, que se fueron naturalmente nucleando. Cuando uno está alejado, lo más elemental es empezar a reunirse con los suyos. Y así fueron encontrándose en instituciones que ya estaban fundadas, como el caso del Laura Abad, fueron creando otras instituciones, y así fueron encontrando los lugares y las oportunidades para consolidar todo tipo de encuentros, ¿no? ¿Recordás algunas de esas instituciones en las que participó activamente? Bueno, el Euskalechea, el Laura Abad mismo, y sin duda algunas otras que mi memoria no ha registrado. ¿Cómo es que la imprenta se nuclea con la Facultad de Medicina? No, en realidad no se relaciona con la Facultad de Medicina, se relaciona con los editores de textos de medicina. En particular con Pedro García, el editor de la Casa del Ateneo. Es allí donde la imprenta marca un rumbo durante muchas décadas en la impresión de libros de medicina. ¿Y qué recuerda de su abuelo fuera de su trabajo, en familia? ¿Cómo era él? Lo que recuerdo era un hombre que ya tenía, cuando yo empecé a tener memoria, bueno, yo tengo memoria, ya tendría 4 años, así que lo habré disfrutado 3 años al abuelo. Y era una persona que, claro, tenía una vida muy reservada, y cuando íbamos a la casa con algún motivo familiar, él lo único que hacía era sonreírnos, porque realmente éramos todos tan pequeños, yo era el mayor de todos, y tenía primas mayores, eso sí, ¿no? Pero no recuerdo haber haber tenido un diálogo con él, salvo esas sonrisas permanentes. Con la abuela sí un poco más de conversación, pero también esas cosas simples, completamente simples, ¿no? Yo me encontré con ellos ya a una edad muy mayores. O sea, se puede decir que yo lo tengo en la memoria a partir de los 80 años del abuelo, pero esos 80 años eran muy sufridos. Sí es, digamos, mérito del abuelo el haber traspasado el amor por la cultura vasca a su descendencia. Bueno, yo no sé si vos sabés que los genes se transmiten por generación intermedia. Todos los abuelos, todos los abuelos cumplen esa función, vivos o muertos. Eso pertenece a los fenómenos de lo inmanente, no de lo trascendente, a lo que está siempre oculto, porque eso no es viento, no pertenece a Psique. Eso es cimiento y savia, que siempre se transmite. En general, llegamos a los abuelos cuando somos un poco mayores, porque ese tiempo es el tiempo que nos lleva, que nos demora resolver los conflictos que tenemos con nuestros padres. Que como no tenemos ese enlace genético primordial, en general es necesario que tengamos conflictos con nuestros padres para alcanzar a salir del hogar, si no pasa lo que pasa hoy, que la gente tiene 30, 40 años y sigue metido en la casa de los padres. Y es importante
que nos ventilemos, que salgamos de casa, porque si no dejamos ocultos, si no dejamos aparte los cimientos, las sabias, los marcos inmanentes, sería imposible abrirse al amor vincular, al amor de la mujer. Para alcanzar esa trascendencia es necesario que aquello quede oculto, en conflicto o como sea. Entonces, todos los abuelos oportunamente se empiezan a manifestar, pero de hecho ellos siempre están constituyendo desde esos cimientos y sabias toda nuestra vida. No trascendiendo, pero sí dándonos consistencia para todos los esfuerzos. ¿Qué destacarías de todo lo que generó en su vida? De todo lo que generó en su vida, ¿qué destacarías? Me voy a tomar algunas libertades. Siempre el abuelo conservó su discreción, siempre. Menos en los momentos en donde yo estaba destruido. Porque en esos momentos él, así en un flash, en un pensamiento fugaz, él se hacía presente. Y siempre me dio consuelo y fortaleza, siempre fue así. Tan así y tan contrastantes los marcos inmanentes de los trascendentes, los propios de los vinculares, que en una oportunidad, estando yo recién saliendo de mi locura, que fue muy crecida, de hecho estuve internado, y me precio de ser loco, por eso puedo contar estas historias, en un momento ya 4 años habían transcurrido de esos momentos más críticos, de desestructuración nuclear, ¿no? Tengo un pensamiento fugaz, estaba aquí enfrente, trabajando en el jardín, serían las 3, 4 de la tarde, tengo un pensamiento fugaz en mi abuelo. Y en ese mismo instante se me aparece, en una visión fenomenal, la abuela paterna de mi primera mujer. Y en un exabrupto de celos increíble, me dice, no te creas que tu abuelo tiene más poder que yo. Yo me quedé azorado, porque tenía tal aprecio, casi reverencia por esa abuela, porque ella, sin duda que habría amasado en vida un capital de gracia fenomenal, pero me resultó tan sorprendente que una persona tan calificada descalificara a un abuelo al cual yo jamás iría a renunciar, por el solo hecho de que ella tenía más poder, palabra que desde entonces para mí la he borrado de mi lexicografía. Le tengo el mayor fastidio que nadie se puede imaginar esa palabra, porque cómo una abuela desde el más allá me puede pedir en un exabrupto de celos, ni más ni menos que eso, siendo una mujer extraordinaria, con un capital beatífico impresionante, solicitarme que yo no sostenga un brevísimo pensamiento fugaz de 5 segundos en un ser que siempre resultó entrañable en los momentos más difíciles. Allí solamente el abuelo se manifestaba, si no el abuelo nunca hace acto de presencia. Más allá de que lo hayas conocido. Espero que los que ven y escuchan este relato estén dispuestos a seguir viendo y escuchando. Más allá de que el abuelo haya fallecido cuando usted tenía muy corta edad, ¿hay algún recuerdo que le venga a la mente que le hayan contado? Permanente, clavado, ese recuerdo, esa imagen. El mismo que tengo aquí en las imágenes, el mismo que les alcanzo a ustedes en el CD con tanta información del abuelo. Esa imagen del abuelo, allí por el año 46, 47, 48, 49, cuando fallece, esa es la imagen que yo tengo. Permanente, no se ha borrado nada, pero no tengo otra imagen que esa. Las otras son imágenes que he rescatado en los últimos años de los libros de texto, de los libros de historia, de antiguas fotos familiares, pero siempre mi familia fue muy reservada de todo lo que fue su propia historia familiar. Por algún misterio me han puesto a mí a develarla así sin límites. ¿Su abuelo sí le daba a sus hijos una educación, digamos, de corte vasco, no sé si a través del colegio, de las instituciones? No. El abuelo y la abuela generaban, como todos padres, el ejemplo que conforma los cimientos de una vida. Y después sí, él procuró para sus hijos la educación la mejor que podía alcanzarle. De hecho, mi padre, como ellos vivían justamente atrás del Colegio del Salvador, mi padre concurría a la escuela gratuita que tenían los jesuitas para algunas
con algunas personas del barrio, ahí en la calle de Riobamba. Y bueno, mi padre concurrió con su hermano Víctor, que es mayor que él, siempre a esa escuela. Después ya cuando llegó al secundario, él ya sí, fue a la escuela paga, que el abuelo ya entonces había conseguido salir un poquito del marco de extrema pobreza y completar su educación con los jesuitas, entrando por la calle Callao. Pero mi padre, quiero aclarar, mi padre a los 90 años empezó a aclarar que él lo que más valora en su vida es haber recibido ese cimiento de pobreza, porque sobre ese cimiento él ha estructurado no solo su personalidad, sino toda esa capacidad de capitán de tormenta que él desplegó a lo largo de su vida. ¿Se animaría a esbozar cuál sería el legado de Sebastián Morrortu? Bueno, el legado está en cada uno de sus nietos, de sus bisnietos, en sus hijos hasta a la vista. Eso es una cosa imposible de resumir. De hecho, yo nunca he salido en los últimos 25 años de este lugar donde vivo, a excepción, pero no, cuando digo no he salido 24 horas de aquí, ¿no? Breves viajes a la ciudad, sí, pero decir que me tomo un día de vacaciones en Arrecife, o en Córdoba, o en Mar del Plata, o en Punta Arenas, nunca, jamás salí de aquí en 25 años. A excepción de 20 días en el País Vasco, cuando me entero que había un caserío, Amorortu, en el municipio de Dima, en el Alto Oba. Bueno, a las 24 horas ya estaba atravesando el océano. Y en esos 20 días encontré 3 caseríos ancestrales. Los de la familia Amorortu, los de la familia Eizaga Amorortu, que habían sido nuestros ancestros desde 1600 a 1750, en que desaparece ese enlace de apellidos, producido por la unión de 2 mayorazgos, y el caserío de los Eizaga en la localidad de Santa Lucía. Santa Lucía, los Eizaga. En Artaun, los Eizaga Amorortu, y en Oba o Oba Alto, los Amorortu. A 5 kilómetros de distancia, en esos montes arratianos, aunque no sé si es Arratia exactamente son eso mismo, ¿no? En el municipio de Dima, ahí localicé esos 3 caseríos y volví tan encantado, tan redoblada mi identidad, que no bien llego me pongo a escribir. Quiero aclarar que cuando cuando la vida me sumerge en la locura, uno de los episodios más dolorosos fue la quema de 3.000 libros de mi preciosa biblioteca. Tuve un desencuentro con mi esposa tan duro, había intentado donar esos libros a la biblioteca del Colegio Máximo, ya había hablado incluso con el bibliotecario, pero mi esposa quería que los vendiera, que los transformara en papel pintado. Me dio tanto fastidio que los quemé. Y luego, en 25 años, nunca más he vuelto a leer un libro en mi vida. Sin embargo, al volver de ese viaje al País Vasco, tan redoblada mi identidad, que no he parado desde entonces de escribir. Ya tengo 14 libros escritos. Que, por cierto, ustedes advertirán, ¿me puedes alcanzar esto? ¿No te molesta? ¿Se lo alcanzo todo? No, alcánzame, lo muestro así. Aquí se advierte cómo hago estos libros, o sea, estos libros están escritos por mí, impresos por mí, editados, encuadernados y resuelta su encuadernación de una forma bastante sencilla, encuadernación origami se llama esto, que me permite, sin salir de casa, hacer objetos como este. Así que soy mi propio editor, no tengo que pedir favores a nadie. Y de esta forma, en cada oportunidad que concluyo una edición, me acuerdo con la alegría de mi abuelo cuánto esfuerzo le hubiera llevado a hacer esto. Y sin duda, este también es uno de sus legados, el haber sembrado ese deseo. Francisco, ¿recuerda el origen del apellido Amorortu? Sí, cuando llego al País Vasco, lo primero que hago es ir a la Plaza Vieja en la ciudad de Bilbao. En tanto esperaba que llegara el bus que me llevaría a Dima, y en ese par de horas visito a la persona que me había dado la información de la existencia de esos caseríos siendo restaurados.
y resultó ser nada menos que el secretario de la Real Academia de la Lengua Vasca, de Euskal Zaindia, localizada ahí en la Plaza Vieja. Y bueno, en el primer encuentro él ya me aclara eso, de que el señor Michelena, un filólogo vasco de importancia, de mucho fuste, ya había registrado a nuestro apellido como de origen latino, no vasco, Amore Hortu, que pierde su H y en una metatesis aparece como Amor Hortu, que quiere decir en castellano amor al huerto. Hortu en latín pierde la H y Hortu en vasco es huerto, pero sin la H. Esa H muta por R. Ahora, de hecho, en los microfilms, archivos parroquiales firmados por los gentiles mormones durante tantas décadas, allí encontraron nuestro apellido con 7 grafías diferentes, entre ellas esa perdida H. No sé, dice algo. No, sino, digamos, ¿qué imagen tiene, digamos, Sebastián Amorortu ahí en el País Vasco, digamos? ¿Por qué es tan importante? Y bueno, por ser uno de los llamados así, 12 apóstoles, los primeros compañeros nucleados alrededor de Sabino. Sabino fue un hombre que encendió algo que había estado oculto en ese pueblo durante siglos. Yo quisiera leer un comentario que hizo Guillermo von Humboldt, el padre de la filología europea, el primer rector de la Universidad de Berlín, cuando pasa por Vizcaya, en un episodio de 2 meses y medio, él escribe una obra después que se llama Reichsskizzen aus Vizcaya, traducida 100 años después por Miguel de Unamuno, y tiene expresiones de tanto amor por ese pueblo que merecen ser celebradas en una relectura. Quizás lo último de esta comunicación merecería ser eso, no mis palabras sino la de Humboldt, hablando de ese pueblo. Así que lo vamos a dejar para unos momentos, pero al final yo voy a tomar esas páginas y vamos a leerlas. Son pocas líneas, pero son maravillosas. ¿Se le ocurre algo más sobre la vida de su abuelo que tal vez hayamos hablado? No, pero a mí se me ocurre que merece que hablemos de todos los abuelos, porque la persona que con su tiempo y su generosidad me pudiera estar atendiendo, merece también que me dirija a ellas, porque si no van a quedar envidiando a mi abuelo, tener un nieto que quiera tanto a su abuelo. Y de hecho, todos nosotros estamos en condiciones de querer a nuestros abuelos, aunque ellos sean tan discretos para facilitar el desarrollo de nuestra personalidad, que no quisieran ellos manifestarse nunca, ¿no? Salvo hasta entrados los años, en donde naturalmente nos encontramos con ellos. Siempre el viaje final siempre trae sus anticipos, que muchos descalifican como demencia senil, porque ya no se instalan en el tiempo de ellos. Son ellos los que van a salir al encuentro cuando hagamos esa transferencia al mundo invisible. Pero de hecho ellos siempre han estado más cerca nuestro que lo que nosotros tenemos la punta de la nariz en nuestro propio rostro. Esa es una vivencia que solo los esquizofrénicos alcanzan a armonizar. Cuando Carl Jung dice que más allá de Psyché, más allá del alma, hay algo alrededor del ego, que es un cuerpo oscuro, él lo llama black body. Él señala de ese cuerpo oscuro al cual ni siquiera pone nombre, que eso es materia prima verdadera, pero que necesita estar tan oculta que solo de esa forma nosotros estamos lanzados al amor vincular. Y él es el que funda este discernimiento que ahora me gustaría expresar. Nosotros siempre hemos, los que pertenecemos a estas últimas generaciones, hablamos de la psicología. La psicología es una palabrita que nace de una, casi te diría, una onomatopeya, psique. Psique es el nombre, es el sonido que en tiempos de Homero emitían las almas al partir, pocos segundos después de morir. Y G es una porción de ese onomatopeya que refiere desde su matriz interjeccional del asombro de quien escuchaba ese suspiro del alma al partir. De ahí viene psique.
Psique entonces es viento, viento que califica a los espíritus alojados en nuestra alma. El espíritu siempre pertenece al marco vincular, por eso es trasciende. Por eso nosotros podemos cambiar algo. Si nosotros no tuviéramos vientos que nos ventilaran, amores vinculares que nos enamoraran, nuestra estructura no tendría desarrollo personal. Lo personal del hombre deviene del espíritu en nosotros, deviene de psique. Ese espíritu naturalmente tiene carácter femenino, es trascendente, y tiene un marco del que nunca se habla, porque ese marco tiene necesariamente que permanecer oculto para que el espíritu pueda hacer su trabajo en nosotros. Pero aún así, siendo oculto, estoy repitiendo parte de lo ya dicho, es oculto, eso que Jung llama cuerpo oscuro, materia prima verdadera, eso es cimiento y savia, como en los árboles. Un árbol tiene dos fuentes de alimentación, la fotosíntesis, que le genera verdura, y las raíces y la savia ocultas, que es lo que le dan soporte. El árbol en el invierno pierde las hojas, uno dice está muerto, sin embargo, su cimiento y su savia lo sostienen. Lo mismo en las vidas humanas. Algún día, y eso Jung también lo revela, en los temas de lo oculto en la condición humana, a través de la esquizofrenia comenzarán a ser develados. Él dice que los únicos que echan luz sobre esos campos que rodean los fenómenos de las psiquis son los esquizofrénicos. Y los esquizofrénicos hablan de eso, de los cimientos y de las sabias, de los terruños. Y eso es común a todo ser humano. Y todo ser humano tiene abuelos, que a lo mejor quedaron descalificados por los conflictos justamente parentales, con los marcos parentales, no con los marcos vinculares. Los problemas que solemos tener con nuestros padres quedan incluso afectando a nuestros abuelos, a tal punto que la mayoría de los humanos se olvidan de esos registros hasta que tienen años. Ya llegados a mayores, ya han perdido sus parentelas crecidas en años, entonces han perdido los registros de memoria que siempre se transmiten generalmente por vía oral. Entonces es muy importante este punto de esta conversación o de este monólogo para resaltar el carácter que en toda criatura tienen sus abuelos, que pujan como savia íntima para que nosotros podamos resistir todos los vientos y tormentas de la vida. Son ellos los que fundan el amor propio. Así como de psique de la mujer viene la autoestima, que hoy nos reviste de gracia y mañana nos desnuda, en las desgracias nos desnuda y nos hace sentir la misma patente nada, así tenemos ese fenómeno de lo inmanente que nos sostiene con su savia en todos los dolores. Y eso no es viento, repito, eso es cimiento y savia. Eso no es trascendente, eso es lo inmanente. Y eso es bien masculino. Y eso es amor propio profundo. Que una persona en el acto de morir a los 33 años expresó lo siguiente de ella. Porque la psicología habla nada más que de autoestima, que si está caída, que si está baja, ¿no? O alta, ¿no? Y de hecho busca elevarla. Eso lo logra la mujer con su amor sin ningún psicólogo, ¿no? Ese es el fenómeno del amor, aumentar la autoestima. Bueno, cuando uno tiene poca autoestima, y que esto se enteren todos, incluidos los psicólogos, que no se hagan demasiado problema, porque a falta de autoestima crece el amor propio profundo. Y este hombre, de quien no merezco poner en mi boca su nombre, porque es un santo, y yo no lo soy, ese hombre señalaba que 5 o 15 minutos después de partir el alma, esa alma que partía, así escuchaban su sonido los hombres en tiempos de Homero, 15 minutos después recién abandonaba la nave ese último capitán que era el amor propio profundo. Él se iba, decía este hombre, JK son sus iniciales, 15 minutos después de partir el alma. Así que habían 2 ocupantes en el cuerpo. Un espíritu alojado en el alma y algo más profundo todavía que el alma, eso que Jung da en llamar cuerpo oscuro, materia prima verdadera. Y yo le digo a JK que ni siquiera parte 15 minutos después. Aun cuando ese cuerpo sea devorado por los gusanos, allí permanece en el lugar que amó y donde murió para quedar conformando terruños.
Los terrúmenos están conformados por los amores propios profundos de todo lo que se vivió y se conformó en un hábitat. Eso nunca muere y nunca parte. Así que, a falta de amor propio, tenemos un capital de gracias, o estamos amasando el capital de gracias, en esa materia oculta que son los amores propios profundos, los que nos permiten resistir todo tipo de sufrimientos, callados y sin derramar una lágrima, porque hasta las lágrimas pertenecen a Psique, al espíritu que nos ventila, las alegrías, las tristezas, la intelección, todo lo que está vivo, todo lo que nos nutre del movimiento de alegría y de tristeza y de dolor, todo viene de la fuente femenina del amor vincular. Pero eso no es todo, está lo oculto, que es el amor propio, que viene de los marcos parentales, y que del lado de los abuelos nunca vamos a tener la menor dificultad en hospedarlo, porque ellos son siempre y nada más que amor para nosotros. Ahora quisiera leer, si me permite levantarme y buscar ese texto, leer esas pocas líneas de Humboldt. ¿Tenés el ¿estás ¿Es muy lejos o...? ¿Alcanzame? Espera, yo lo agarro acá. ¿Está ahí? ¿Sabés qué? Después de que termines de leer, si podemos hacer, porque nosotros igual en un rato nos tenemos que ir. Sí. Vamos a hacer algunas imágenes del... Lo tenemos que hacer, del lugar. Del lugar. El lugar es lo que me va a salvar a mí. Por eso. Yo soy un flaco apestoso, el lugar es lo que salva esto. La naturaleza es la que salva todo. Ahora me olvidé de hablar de ella, ahora tengo que darle dos palabras a eso, a la naturaleza. Acá está. Bueno, ya puedes comenzar de nuevo. Este justamente son unos folios que anoche había impreso para intentar hoy encuadernarlas. No llegué a tiempo. Aquí tengo un pedacito de ese libro que titulé Aide Eidos Aidego, que refiere en términos primigenios con esa voz de lo que es parentesco, tanto en vasco como en indoeuropeo, en griego, Eidos, aunque Eidos, 3 siglos después de Homero, la palabra eidos ya pierde su sentido primigenio y pasa a ser parecido en el siglo VII y idea en el siglo V. Bueno, de ese eidos, del pueblo vasco, Humboldt decía lo siguiente. También en la cultura más superior hay innegablemente un punto en que las más delicadas conmociones de la sensibilidad refinadas vuelven por sí mismas a los sencillos rebosamientos del sentimiento natural. Y en una nación verdaderamente cultivada, los individuos de educación más esmerada están en contacto continuo y recíproco con la parte sencilla pero sana del pueblo. En cuanto una lengua alcanza formación literaria y científica, se las arranca de las manos del pueblo y rara vez gana luego en energía o riqueza, pues siempre recibe un sello más sensible y variado en el uso del pueblo que en el del escritor. Debe haber servido primero en la boca de un pueblo fuerte y ampliamente extendido, del que es propiedad primitiva, para expresión de las necesidades más inmediatas, de las sensaciones más naturales, de la fantasía más infantil, hasta de las pasiones más rudas, antes de que pueda hacerse capaz, por vivacidad, vigor y profundidad, en generaciones ulteriores, más refinadas, para el empleo espiritual más elevado. El hombre está destinado a perfeccionarse socialmente y cada uno debe siempre agregarse a una masa. Y todo humano se toca a la vez en la sencillez de la naturaleza y en el más supremo florecimiento de la perfección educativa. Sin un carácter popular, decidido, firme y vigoroso, en balde será esperar, por tanto, ni en la más fina educación de una nación, verdad, fortaleza y cumplimiento del deber. Pero cuanto más inmensa la distancia entre el pueblo y las clases ilustradas de la nación, tanta más rara
se hace también la aparición de caracteres populares. De aquí que si se los quiere ver todavía hoy en actividad despierta y viva, se tiene que ir precisamente apartándose de la cultura a regiones en las que ésta ha penetrado poco todavía. Pero en los vascos concurren además varias circunstancias para hacer el fenómeno más sorprendente e instructivo. Bueno, esto es muy interesante, pero en realidad no toqué lo que tenía que tocar, que está en la página anterior. Esto es lo que quería ver. Los vascos, sobre todo los del lado de España, no son meramente pobres pastores de montaña o absolutamente siervos oprimidos. Esto, recuerdo, está escrito en 1799 por el padre de la filología europea y el primer rector de la Universidad de Berlín, Guillermo von Humboldt. Constituyen un pueblo dedicado a la labranza, navegación y comercio, y no carecen del bienestar corporal, sin el cual es imposible la prosperidad moral. Tienen una organización libre, deliberaciones públicas ordinariamente en la lengua del país. Así pues, un interés común que atañe a cada uno y para el que puede actuar. Y aquí quiero recalcar algo. Humboldt decía que cada pequeña cofradía, esos núcleos humanos que se consolidaban alrededor de las ermitas, la única forma que conocieron durante siglos de organización social, él decía que cada cofradía era una república. Y mi tío Pedro, el hijo mayor de mi abuelo Sebastián, que presidió varias veces las instituciones vascas, el Aurabal, el Calechea, él decía que no, que cada vasco era una república. Tanta soledad mamaron los vascos durante esos 32.000 años, que sin duda cabe imaginar ese desarrollo individualista o como quieran, el ismo que le quieran agregar, por la marcada soledad en que vivieron. Cuando Frank Gehry, el padre de esa criatura fenómena que está ahí en Bilbao, el Gugi, que se llama el Guggenheim, descubre un poco los motivos de esa obra. Él está casado con una vasca, que es indudablemente su musa. Él señala que esa obra nace de un deseo de testimoniar esa fortaleza, esa resistencia, esa tosudez de ese pueblo, y que esa obra está celebrando eso. Por eso la revistió de titanio. Sigo con Humboldt. Animados de un entusiasmo por su país y su nación, quizás sorprendente a los ojos de más de un extranjero, permanecen fieles a su patria de buen grado, aún los hacendados, aún los que reciben títulos honoríficos de Castilla o que han ejercido cargos de principalía, y en su patria viven necesariamente en una muy grande comunidad con las masas del pueblo, pues no pueden eximirse de las costumbres y de la lengua de éste. También tiene que ser visible a todo viajero en la fisonomía del país y de los hombres que en las provincias vascas el pueblo posee más educación natural y las personas de distinción más popularidad que en las vecinas España y Francia. Los caracteriza idioma, organización, costumbres, fisonomía y todo lo que les rodea, sin exceptuar el aspecto de su país como estirpe pura y separada. Vuelvo a repetir, esto que parece propio de un fanático, este es el padre de la filología europea, no tiene nada de vasco. Su peculiaridad, profundamente entretejida en él, es completamente independiente de causas exteriores y casuales. No conoce ni cerca ni lejos una estirpe hermanada, sino que está en su isla, lo que se llama puro carácter de pueblo, y cómo se origina en ninguna parte, por tanto, se puede examinar mejor que en él. Pasé 2 meses felices, parte en el País Vasco español, parte en el País Vasco francés, y siempre he de considerar esta primavera transcurrida en las orillas del Golfo de Vizcaya como una de las más hermosas de mi vida. Aunque el único fruto de mi viaje fuera lo que aprendí de él, me tendría ya por bastante remunerado.
No puedo lisonjearme de que logre bosquejar un retrato de la nación vasca que iguale a la imagen que de ella se ha grabado para siempre en mi alma. Si así fuera, empero, y aunque solo en parte lo consiguiese, me tendría por más que doblemente pagado de todas las fatigas que he tenido que vencer, sobre todo en el estudio de la lengua, porque había conseguido entonces, a la vez, erigirle un monumento, aunque poco digno de ella, sin embargo, conforme a los sentimientos de respeto y amor que en tal alto grado me ha inspirado. Muchas gracias. Gracias, Francisco.